Imagina por un momento caminar por una antigua ciudad amurallada, donde cada piedra parece susurrar historias milenarias. El aire es denso, cargado de polvo y memoria, y frente a ti se levanta una estructura que no parece de este mundo. Un portón sellado, imponente, mirando directamente hacia el este, hacia el horizonte donde el sol se alza cada mañana. No es cualquier puerta. Es la puerta oriental del Templo de Jerusalén, un acceso que, según la Biblia, está cerrado por decreto divino, y que no se abrirá hasta que algo sobrenatural ocurra. ¿Por qué está cerrada? ¿Qué significa que la gloria regresará por ella? Y lo más inquietante, ¿cuándo sucederá? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre esta puerta desafiará todo lo que creías saber de las profecías bíblicas, y hay un detalle oculto que te dejará sin aliento. En el libro de Ezequiel capítulo 44, el profeta narra una visión impactante. Había contemplado cómo la gloria de Dios, esa manifestación indescriptible de luz, poder y santidad, entraba al templo por el lado oriental, una presencia tan abrumadora que ningún ser humano podía permanecer de pie. Después, el Señor habló. Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Permanecerá cerrada. Esa orden fue definitiva, no un cierre temporal. La puerta este fue sellada como un recordatorio perpetuo de que la morada de Dios había estado allí y que volvería. Pero aquí es donde la historia se oscurece y toma un matiz inquietante. A lo largo de los siglos, este portón ha sido testigo de guerras, invasiones y reconstrucciones, y aún así, su sello ha permanecido intacto. No es solo piedra y argamasa. Hay quienes aseguran que está protegida por un misterio espiritual. Crónicas antiguas hablan de reyes y conquistadores que intentaron forzar su apertura solo para enfrentar tragedias repentinas. Enfermedades inexplicables, tormentas súbitas, derrotas militares. Coincidencias, tal vez, pero para quienes conocen las profecías, es la señal de que hay fuerzas invisibles custodiando este umbral. La ubicación del portón añade más misterio. Se alinea perfectamente con el Monte de los Olivos, el lugar donde, según el Nuevo Testamento, Jesús ascendió al cielo. Y las Escrituras afirman que cuando regrese, sus pies tocarán ese monte, justo frente a la puerta del este. Esto ha llevado a muchos a creer que ese será el camino por el que la gloria volverá a entrar al templo, cumpliendo así lo que vio Ezequiel. Sin embargo, esta conexión ha encendido debates intensos entre teólogos, arqueólogos y líderes religiosos, porque de ser cierto, significaría que el evento más esperado de la historia de la humanidad podría ocurrir en ese preciso punto. Pero la historia no termina ahí. En el siglo XVI, el sultán otomano Solimán el Magnífico ordenó sellar la puerta oriental con gruesos muros de piedra y colocar delante un cementerio musulmán. La intención, según se dice, era bloquear cualquier intento del Mesías judío de entrar por allí, ya que la tradición rabínica afirmaba que no podría atravesar un cementerio. Lo que Solimán quizá no entendió es que su acción coincidió exactamente con lo que la Biblia ya había declarado siglos antes, que esa puerta debía permanecer cerrada hasta que la gloria regresara. ¿Fue esto un acto político, una estrategia militar o una extraña pieza del cumplimiento profético? Y aquí es donde el misterio se intensifica. Documentos históricos revelan que, poco después de ser sellada, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en sus alrededores. Luces inexplicables vistas en la madrugada, figuras humanas que aparecían y desaparecían entre la neblina del amanecer, y sonidos semejantes a trompetas que algunos testigos juraron escuchar.
Estos relatos, aunque descartados por los escépticos, persisten en la tradición oral de Jerusalén y alimentan la creencia de que el portón no está simplemente bloqueado, sino que actúa como un umbral entre lo visible y lo invisible. Quien se acerque hoy a la puerta del este encontrará un silencio inquietante. Las piedras desgastadas guardan siglos de viento, polvo y oraciones murmuradas. Los rayos del amanecer golpean directamente sobre sus muros, como si cada día repitiera un recordatorio. Aún no es el momento. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué ocurrirá el día en que esa puerta se abra? ¿Será un acto humano, un capricho político o un evento sobrenatural tan imponente que cambiará para siempre la historia? Lo que está en juego no es solo una estructura arquitectónica, sino el cumplimiento de una promesa divina. Si la visión de Ezequiel es literal, la apertura de la puerta oriental marcaría el regreso de la gloria de Dios a la tierra. Y si es simbólica, su significado podría ser aún más profundo, representando un renacimiento espiritual que atraviese naciones y religiones. En cualquiera de los casos, todo parece indicar que el mundo no está listo para lo que esa puerta guarda. Y aquí está la advertencia. Lo que voy a revelar más adelante conecta esta puerta con un suceso que ya ocurrió en la historia moderna y que pocos se han atrevido a relacionar. Un detalle oculto que podría significar que el momento de su apertura está más cerca de lo que imaginamos. Pero para entenderlo, primero debemos retroceder a las antiguas visiones y desentrañar el verdadero significado de la gloria que Ezequiel presenció. Para entender por qué la puerta oriental es mucho más que un simple acceso de piedra sellado, debemos adentrarnos en las visiones más inquietantes del profeta Ezequiel. En el capítulo 10 de su libro, él describe un momento aterrador: la gloria de Dios abandonando el templo. No fue una salida silenciosa, sino un acto cargado de significado. La luz que llenaba el lugar santísimo comenzó a desplazarse hacia la puerta oriental, atravesó el atrio y finalmente se elevó por encima del monte de los olivos y desapareció. El abandono divino, el corazón espiritual de Israel quedó vacío. Para los antiguos hebreos, esta fue la peor tragedia imaginable. El templo, sin la gloria, era solo un edificio de piedra. Y sin embargo, Ezequiel no terminó allí. En capítulos posteriores describe algo que pocos han analizado en profundidad: una visión en la que la misma gloria que había partido regresa. Pero no por cualquier lado, no desde el norte, donde vendrían ejércitos invasores, ni desde el sur, por las rutas comerciales. La gloria volvería por el este, entrando por una puerta que, en su visión, estaba abierta y resplandecía con un brillo indescriptible. Lo inquietante es que Ezequiel no solo describe este regreso como un acto espiritual, sino que da detalles físicos. Oye un sonido como el de muchas aguas, ve la tierra iluminada con la luz de la gloria y siente un temblor bajo sus pies. Esto no parece ser una simple metáfora. Su lenguaje evoca algo tangible, algo que cambiaría la geografía y la atmósfera de Jerusalén misma. Ahora bien, lo que hace que esta profecía sea tan perturbadora es que, siglos después, la puerta oriental fue cerrada físicamente, como si el mundo entero estuviera esperando ese momento. Cuando el sultán Solimán ordenó sellarla en 1541, quizá creyó que estaba previniendo un hecho religioso. Lo que nunca imaginó es que para millones de personas su acto no fue una prevención, sino una confirmación profética. Pero hay un detalle que casi nadie menciona: la conexión con el Monte de los Olivos. Este monte está alineado directamente con la puerta oriental y ha sido escenario de momentos cruciales en la historia bíblica. Allí, David lloró mientras huía de su hijo Absalón. Allí el profeta Zacarías anunció que el Señor pondría sus pies en ese lugar en el día final.
Y allí, según los evangelios, Jesús ascendió al cielo con la promesa de regresar. Si un día regresa por el mismo lugar, el trayecto natural lo llevaría directamente a esa puerta sellada. Esto ha llevado a algunos a teorizar que la puerta oriental no es solo un acceso físico, sino un portal profético, una especie de marcador espiritual que señala el punto exacto por el que la presencia divina volverá a manifestarse en la tierra. Y si eso es cierto, entender su simbolismo es clave para comprender el desenlace de la historia humana. Lo más perturbador son los testimonios que han surgido en los últimos 150 años. Durante las madrugadas, peregrinos y habitantes locales han reportado ver una luz extraña que emana desde las juntas de las piedras de la puerta. Algunos describen una figura luminosa que se mueve lentamente de un lado a otro, como vigilando el acceso. Otros, más audaces, aseguran haber sentido una presión invisible en el pecho al acercarse, como si un muro de energía invisible les impidiera aproximarse demasiado. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, el ejército israelí recuperó Jerusalén Oriental. Muchos creyeron que ese sería el momento en que la puerta del este se abriría. Sin embargo, permaneció cerrada. Pero aquí hay algo que pocos saben. Varios soldados afirmaron haber visto destellos en el cielo justo sobre el portón, destellos que no podían atribuir al fuego cruzado ni a explosiones. Eran luces silenciosas, pulsantes, que desaparecieron tan rápido como aparecieron. Estos testimonios fueron descartados oficialmente, pero siguen circulando en relatos privados. La pregunta inevitable es, ¿qué o quién protege esta puerta? ¿Es un simple muro de piedra custodiado por hombres o existe realmente una barrera espiritual? Si lo que Ezequiel vio es literal, entonces esa puerta no podrá abrirse hasta que la gloria vuelva. Y si es así, cualquier intento humano de forzarla estaría condenado al fracaso. Lo que muchos no saben es que en la tradición judía existe una expectativa conocida como Shejinah, la presencia tangible de Dios. Se cree que la Shejinah se apartó del templo, pero no abandonó por completo el Monte de los Olivos, sino que permanece invisible, esperando el momento señalado para atravesar de nuevo la puerta del este. Esto implicaría que ese lugar, ahora mismo, es el punto de mayor concentración espiritual del planeta, y que cualquier movimiento allí podría tener repercusiones globales. Pero lo más inquietante aún está por venir. Hay un antiguo manuscrito, poco conocido fuera de círculos académicos, que conecta la puerta oriental con un evento del Apocalipsis. En él se describe que antes de la apertura de esa puerta habrá un fenómeno cósmico visible desde todo el mundo. Una alineación en el cielo que señalará que el tiempo ha llegado. Y hay astrónomos que afirman que un patrón muy similar ocurrirá dentro de pocas décadas. ¿Coincidencia o cuenta regresiva? En la próxima parte vamos a unir las piezas de esta profecía con señales históricas y acontecimientos modernos que podrían estar preparando el escenario para el evento más esperado o temido de todos los tiempos. Cuando analizamos la puerta del este aislada, podemos pensar que se trata de un detalle arquitectónico cargado de simbolismo. Pero cuando empezamos a entrelazarla con otras profecías bíblicas y testimonios históricos, emerge un patrón inquietante. No estamos ante un simple muro cerrado, estamos ante un punto de convergencia entre las promesas divinas, las advertencias apocalípticas y los silencios intencionados de la historia. Comencemos con el profeta Zacarías. En el capítulo 14 de su libro, él describe un evento escalofriante. Sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte se partirá por en medio. Esta imagen es potente. No es una llegada discreta, sino un acto que rompe la geografía misma.
La conexión con Ezequiel es evidente. Si la gloria regresa por el oriente y si el Mesías pone sus pies en ese monte, la ruta directa hacia la ciudad pasará inevitablemente por la puerta del este. No hay otro camino que encaje con esta descripción. Pero hay algo más. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, describe la nueva Jerusalén y menciona que sus puertas no se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Entre las 12 puertas, una se orienta hacia el este. Algunos estudiosos sugieren que esta descripción no es meramente celestial, sino que refleja un patrón que podría cumplirse en la Jerusalén terrenal antes de la consumación final. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Podría la apertura de la puerta oriental ser una señal previa al cumplimiento del Apocalipsis? Los registros históricos añaden otra capa de misterio. En el siglo IV, el historiador Eusebio menciona que los primeros cristianos de Jerusalén tenían la costumbre de orar mirando hacia el este, no solo por tradición, sino porque creían que sería la dirección de la segunda venida de Cristo. Esta orientación no era simbólica, estaba alineada con la puerta misma. Y si los primeros creyentes ya asociaban esa puerta con el regreso divino, ¿cuánto de ese conocimiento se ha perdido o se ha ocultado? Lo que resulta aún más intrigante es la presencia constante de conflictos alrededor de esa zona. Desde las cruzadas hasta las guerras modernas, la Puerta del Este ha sido testigo silencioso de batallas sangrientas, cambios de dominio y pactos políticos. Siempre cerrada, siempre inaccesible, como si algo o alguien velara porque se mantenga así. Algunos eruditos judíos apuntan a una idea desconcertante, que no es la piedra lo que impide su apertura, sino una orden divina sellada en el mundo espiritual. En 1997, un arqueólogo israelí llamado Eli Shukron realizó estudios cerca de la base de la puerta. Encontró cimientos mucho más antiguos de lo que se creía, posiblemente de la época del primer templo. Pero lo más inquietante fue lo que relató su equipo en privado. Mientras trabajaban en la excavación, sintieron una vibración leve, como un zumbido grave, que provenía del suelo bajo sus pies. No había maquinaria, no había explicación geológica. Para ellos, aquello fue una advertencia invisible. Estaban tocando algo que no debía ser perturbado. Y entonces llegamos al punto donde la historia y el misticismo se cruzan con la geopolítica. Existen documentos internos, no divulgados oficialmente, que sugieren que en más de una ocasión, autoridades religiosas han solicitado abrir la puerta para estudios arqueológicos o restauraciones. Cada vez, la propuesta ha sido bloqueada, y no siempre por razones políticas. Hay líderes espirituales que creen firmemente que la apertura antes de tiempo podría desatar un evento irreversible, una especie de desencadenante profético que el mundo no está preparado para enfrentar. Este temor no es infundado. En varias tradiciones rabínicas y textos apócrifos se menciona que la apertura de la puerta oriental sin el permiso del cielo resultaría en un juicio inmediato. Algunos lo interpretan como un desastre natural, otros como una guerra global y otros como la irrupción de fuerzas sobrenaturales en el mundo físico. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro: no es una puerta cualquiera. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo sabremos cuándo será el momento correcto? Aquí es donde entra una pista que curiosamente proviene de fuera del ámbito bíblico. Astrónomos e investigadores de profecías han identificado un patrón celeste que ocurre aproximadamente cada 2 milenios. La alineación del Sol naciente con un punto específico sobre el Monte de los Olivos durante el equinoccio. En las pocas veces que ha ocurrido, siempre ha coincidido con momentos clave en la historia de Jerusalén, y según sus cálculos, el próximo evento sucederá en un futuro no tan lejano. Imagina la escena.
El sol ascendiendo sobre el monte, proyectando su luz directa sobre la puerta del este, rompiendo siglos de sombras acumuladas sobre la piedra. Si ese fuera el momento, si esa fuera la señal, nada podría detener lo que viene después. En la próxima parte vamos a explorar los símbolos ocultos tallados en la propia puerta, las leyendas que rodean su creación y los relatos oscuros que hablan de guardianes invisibles que todavía vigilan ese acceso. Ahí quizá encontremos la clave final para entender por qué esta puerta es considerada por muchos como el umbral entre lo humano y lo divino. A primera vista, la puerta del este parece una muralla de piedra sellada, desgastada por siglos de viento, lluvia y guerras. Pero quienes han tenido el privilegio de observarla de cerca aseguran que no es un simple muro. Ocultos entre las grietas y la erosión, hay relieves casi imperceptibles, marcas que no se encuentran en ninguna otra de las puertas de Jerusalén. No son inscripciones visibles como las de un monumento público. Son símbolos tan antiguos que parecen pertenecer a una época anterior incluso al primer templo. Entre los investigadores que han estudiado estas marcas, algunos sostienen que son vestigios de un lenguaje protohebreo mezclado con trazos de escritura aramea. Pero hay fragmentos que no corresponden a ningún alfabeto conocido. Se han identificado figuras geométricas, líneas curvas que parecen formar constelaciones y un símbolo repetido que desconcierta a todos, un círculo partido por una línea vertical, mitad luz y mitad sombra. Para algunos, este diseño representa la dualidad del Mesías, el siervo sufriente y el rey victorioso. Para otros, es una advertencia, un recordatorio de que la puerta divide dos realidades irreconciliables. Una de las leyendas más antiguas, registrada en textos apócrifos y transmitida oralmente por rabinos místicos, afirma que cuando el rey Salomón construyó las murallas originales, no selló esta puerta con simple piedra. Insertó en sus cimientos sellos de Salomón, amuletos de metal forjado grabados con nombres secretos de Dios, para impedir que fuerzas impuras traspasaran ese umbral. Según esta tradición, esos sellos aún reposan bajo toneladas de piedra, invisibles a los ojos humanos, pero letales para cualquier espíritu que intente cruzar sin permiso divino. Los musulmanes, que también consideran sagrada esta puerta, añaden su propia capa de misterio. En su tradición, se cree que por esta entrada pasará el Mahdi, el líder espiritual que precederá el día del juicio. Tal creencia motivó a que en el siglo XVI el sultán otomano Solimán el Magnífico mandara sellar la puerta con gruesos bloques de piedra y colocar un cementerio musulmán frente a ella, convencido de que esto impediría la entrada de cualquier figura mesiánica judía. Sin embargo, para muchos creyentes, este acto no hizo más que confirmar que incluso los gobernantes temían el poder latente de ese portal. Pero lo que resulta más inquietante son los testimonios sobre guardianes invisibles. Documentos de los años 30, escritos por peregrinos europeos, mencionan a monjes que se negaban a acercarse a la puerta del este después del anochecer. Ellos afirmaban haber escuchado pasos pesados en el suelo, como si alguien estuviera patrullando desde el interior de la muralla. Otros decían ver destellos fugaces, como si armaduras doradas relucieran por un instante bajo la luz de la luna, para luego desvanecerse. Un relato particularmente extraño proviene de un soldado británico destacado en Jerusalén durante el mandato británico. En su diario, describe una noche de patrulla cuando, al pasar cerca de la puerta del este, vio una figura imponente, envuelta en un resplandor dorado que le bloqueó el paso. El soldado, creyendo estar ante un hombre armado, apuntó su fusil, pero en el mismo instante la figura se desvaneció, dejando tras de sí un olor a incienso y un silencio absoluto.
Días después, el soldado enfermó gravemente y juró hasta su muerte que lo que vio no era humano. Los arqueólogos modernos, más cautelosos, hablan de fenómenos inexplicables. Brújulas que dejan de funcionar, baterías de cámaras que se descargan repentinamente, grabadoras que captan voces en lenguas no identificadas. Un equipo de filmación que intentaba documentar la puerta de noche reportó que sus micrófonos captaron un murmullo constante que parecía repetir un mismo verso una y otra vez. Al analizarlo, descubrieron que correspondía a Ezequiel 44:2. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso estará cerrada. Lo más desconcertante es que, aunque este verso está inscrito en la Biblia, nadie lo había pronunciado físicamente durante la grabación. ¿De dónde provenía esa voz? ¿Era un eco espiritual o una advertencia directa? Algunos estudiosos proponen una hipótesis perturbadora. La Puerta del Este no solo es un símbolo, sino un punto de contacto entre el plano terrenal y el celestial. En ciertas condiciones, quizá en fechas clave o durante alineaciones astronómicas específicas, ese umbral podría abrirse no físicamente, sino espiritualmente, permitiendo vislumbres de lo que hay más allá. Esto explicaría por qué tantos testigos afirman haber visto destellos, figuras o escuchado sonidos sin que la puerta haya sido abierta. Sin embargo, hay un aspecto que casi nadie menciona. Ciertas crónicas medievales hablan de una llave invisible que no es un objeto físico, sino una combinación de palabras, gestos y condiciones de pureza espiritual. Se dice que solo el ungido sabrá cómo pronunciar y ejecutar este acto, y que cualquier intento de imitación resultará en desastre. En la próxima parte, entraremos en las teorías más arriesgadas y en las profecías que conectan la Puerta del Este con el regreso de la gloria, con la llegada de una era de juicio y con una señal en el cielo que, según algunos, podría ocurrir antes de que termine esta generación. En los pasillos polvorientos de viejas bibliotecas religiosas hay manuscritos que raramente ven la luz del día. Muchos están catalogados como apócrifos o de dudosa autenticidad por las autoridades eclesiásticas, pero su contenido es inquietante. Algunos de estos textos describen la Puerta del Este no solo como un acceso físico al templo, sino como el umbral del trono, un punto donde la presencia divina entró en Jerusalén y por donde volverá a hacerlo, pero con una condición: el regreso será precedido por una señal en el cielo visible desde todo el mundo. En un pergamino del siglo XII, conservado en un monasterio de Armenia, se habla de una luz que vendrá del oriente y dividirá las tinieblas como una espada de fuego. Esta luz, según el texto, marcará el inicio de los días de la balanza, una época en la que cada nación será pesada en juicio. Curiosamente, el autor menciona que esta señal será vista en un momento en que la puerta esté cerrada, pero vigilada desde lo alto por los que no duermen. ¿Quiénes son los que no duermen? Algunos interpretan que se refiere a ángeles guardianes, otros creen que son seres celestiales de una categoría aún más alta, quizá los mismos querubines del trono que Ezequiel describió en sus visiones. Los rabinos cabalistas, por su parte, sostienen que la Puerta del Este está alineada con un patrón cósmico que conecta la posición del Sol en el equinoccio de primavera con una constelación específica. Según ellos, este alineamiento ocurre solo cada varios siglos, y durante ese breve lapso, el velo entre el cielo y la tierra se adelgaza. Hubo un alineamiento de este tipo en el año 1969. Y algunos peregrinos aseguran que durante esa fecha un extraño resplandor iluminó la muralla oriental por unos segundos justo antes del amanecer. Ninguna fotografía oficial lo registró,
pero hay relatos escritos por testigos que coinciden en los detalles. Otra leyenda, menos conocida y mucho más perturbadora, procede de un pequeño libro encontrado en las ruinas de Qumrán, muy cerca de donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. El texto, deteriorado y fragmentado, menciona algo llamado la segunda entrada del Señor y describe que antes de ese momento, el portador de la llave tendrá que caminar desde el Monte de los Olivos hasta la Puerta del Este, mientras la ciudad está en silencio absoluto. Durante ese trayecto, escuchará voces antiguas cantando salmos que nadie ha cantado en más de 2000 años. Lo más inquietante es que este manuscrito advierte que, si la puerta se abre antes de la hora señalada, lo que está contenido en el abismo será liberado. Y aquí es donde el misterio se vuelve más oscuro. La mayoría de los fieles y estudiosos asumen que la Puerta del Este es una entrada a la gloria divina. Pero algunos investigadores bíblicos sostienen que también puede ser una barrera para impedir que algo salga. Esta idea, aunque polémica, se apoya en pasajes de Ezequiel y Zacarías que hablan de una confrontación final en el Valle de Josafat, justo enfrente de la Puerta Dorada. En este escenario, la apertura del portal no sería un simple acto ceremonial, sino el inicio de una guerra espiritual sin precedentes. Los guardianes invisibles que mencionamos antes adquieren aquí un nuevo significado. No estarían protegiendo el interior de intrusos, sino conteniendo fuerzas que esperan la señal para salir. Esto encajaría con las extrañas sensaciones de presión, mareo y miedo que muchos peregrinos afirman sentir al acercarse demasiado a la puerta. Incluso hay registros modernos de equipos científicos que detectaron fluctuaciones magnéticas inexplicables en esa zona específica. Un detalle intrigante es que en varios códices medievales se describe la existencia de una marca que aparecerá sobre la Puerta del Este justo antes de su apertura. Algunos la describen como un brillo dorado que formará un símbolo visible incluso a plena luz del día. Otros, como una sombra con forma de corona que cubrirá la parte superior del arco. Y siempre, en todas las versiones, este fenómeno se acompaña del sonido de trompetas que no proviene de ninguna fuente física. Lo que casi nadie menciona, y que encontré en un texto olvidado en un archivo monástico, es que esta señal no será reconocida por todos. Para la mayoría, pasará desapercibida, como si no existiera. Solo aquellos que tengan los ojos abiertos por el Espíritu podrán verla. Esto implica que, cuando llegue el momento, podría haber personas caminando por Jerusalén, pasando justo frente a la puerta, sin darse cuenta de que el evento más importante de la historia está ocurriendo a metros de ellos. En algunos círculos esotéricos cristianos, esta idea se interpreta como una prueba final. El regreso de la gloria no será anunciado en los noticieros ni transmitido en cadenas internacionales. Sucederá en silencio, a la vista de todos, pero solo unos pocos lo comprenderán, y cuando esa comprensión llegue, será demasiado tarde para reaccionar. Pero aún queda la pregunta más inquietante: ¿por qué tanto esfuerzo en mantener la puerta cerrada durante siglos? ¿Es realmente para proteger la entrada del Mesías o para protegernos a nosotros de lo que pueda salir de allí? En la última parte, vamos a unir las piezas, explorar la profecía más controvertida y revelar el posible desenlace que, según algunas fuentes, ya estaría en marcha sin que el mundo lo sepa. En las últimas décadas, los estudiosos que han dedicado su vida a descifrar las profecías de Ezequiel y Zacarías han comenzado a notar un patrón que, para algunos, confirma que nos estamos acercando al momento decisivo. No se trata solo de señales en la tierra, sino de un entrelazamiento de eventos celestiales, geopolíticos y espirituales que parecen dirigirse hacia un único punto en el tiempo. La tradición judía enseña
que la puerta del este fue la entrada por donde la gloria de Dios, la Shequina, ingresó al templo de Salomón. Cuando esa gloria partió, Ezequiel tuvo la visión de cómo ascendía desde el umbral y se detuvo sobre el monte de los olivos antes de desaparecer. Desde entonces, el anhelo de que la gloria regrese por el mismo camino ha sido una esperanza viva, pero también una advertencia velada. No todos recibirán con gozo ese regreso. En los pasadizos ocultos de Jerusalén, algunos ancianos aseguran que existen túneles que conectan el monte de los olivos con el subsuelo de la puerta dorada. Nadie sabe exactamente quién los construyó, ni con qué propósito. Un ex arqueólogo, cuyo nombre prefirió no ser revelado, relató que durante una excavación clandestina encontró paredes cubiertas con símbolos extraños, diferentes a cualquier inscripción hebrea o griega conocida, y que parecían brillar débilmente cuando eran iluminadas con cierta frecuencia de luz. Según él, al intentar registrar las imágenes, su equipo fotográfico falló inexplicablemente y las baterías se agotaron en minutos. Este mismo hombre afirmó que en uno de esos túneles encontró una piedra rectangular con una hendidura en el centro, como si fuera un receptáculo para algo que había sido removido hacía siglos. Alrededor estaban grabadas palabras en arameo antiguo que, traducidas, decían: «Cuando el guardián coloque la llave, el velo será rasgado y los dos reinos se encontrarán». La expresión «dos reinos» ha sido interpretada de múltiples maneras: el cielo y la tierra, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Los textos apocalípticos que sobreviven de los primeros siglos del cristianismo afirman que, en el instante en que la puerta del este se abra, el mundo experimentará un cambio irreversible. No será un evento lento ni gradual, sino un momento súbito, como un relámpago que cruza el cielo de oriente a occidente. Algunos describen que el sonido de trompetas será tan potente que hará temblar las ciudades, aunque nadie podrá localizar su origen. Otros aseguran que habrá un silencio absoluto, tan profundo que se podrá escuchar el latido del propio corazón, justo antes de que todo cambie. Pero lo que más inquieta a los investigadores no son las visiones de gloria y restauración, sino las advertencias ocultas. Ciertos manuscritos de la comunidad de Qumrán hablan de guardianes encadenados que fueron sellados en tiempos antiguos detrás de un umbral sagrado. Estos guardianes no serían ángeles protectores en el sentido tradicional, sino entidades poderosas que al revelarse fueron encerradas hasta el tiempo señalado. Si esta interpretación es correcta, la puerta del este no solo marcaría la entrada del Mesías, sino también la liberación de fuerzas que no han pisado la tierra desde el principio de los tiempos. La dualidad es aterradora. El mismo acto que traería redención y luz a unos podría traer juicio y destrucción a otros. El regreso de la gloria no sería un amanecer uniforme, sino un fuego que separará, purificará y en algunos casos consumirá. Esta idea, aunque polémica, está respaldada por la propia estructura del libro de Ezequiel, donde visiones de restauración son seguidas inmediatamente por visiones de guerra y purga. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Algunos líderes religiosos han comenzado a advertir que ciertas alineaciones astronómicas y eventos políticos en Jerusalén podrían ser las primeras piezas encajando en este rompecabezas milenario. Hay rumores de que, bajo estricta confidencialidad, equipos de expertos están examinando la muralla oriental con tecnología de última generación para detectar cambios estructurales o energéticos. Nada de esto aparece en los medios, pero las filtraciones sugieren que algo está ocurriendo. Y aquí es donde la historia deja de ser un simple relato antiguo para convertirse en una pregunta directa a cada uno de nosotros.
Si la puerta se abriera mañana, ¿estarías preparado para lo que vendría? No se trata solo de presenciar un milagro o un evento histórico, sino de enfrentar la verdad de que todo lo que conoces podría transformarse en un instante. La puerta del este sigue cerrada, pero no estará así para siempre. Los textos lo repiten como un eco persistente. Vendrá el día y la hora en que el rey entrará por ella y nadie podrá impedirlo. Ese momento, sea mañana o dentro de 100 años, traerá consigo la revelación final. La pregunta es, ¿será para ti un día de luz o de oscuridad? Y mientras el mundo sigue distraído, tal vez, solo tal vez, los pasos del guardián ya estén resonando sobre las piedras antiguas de Jerusalén. Si este misterio te ha dejado pensando, suscríbete ahora y activa la campana, porque pronto revelaremos otro secreto que conecta esta profecía con una señal que ya podría estar manifestándose en nuestros días. Déjame en los comentarios. ¿Crees que la puerta del este protege algo sagrado o contiene algo que no debería ser liberado? Tu opinión podría aparecer en el próximo vídeo.